Damos inicio a una nueva sesión en la cual has logrado desbloquear un nuevo reto. Hoy tienes una oportunidad para subir de nivel. ¿Estás listo? Comencemos. Bueno, vamos a comenzar trabajando este skill de JavaScript, empezando primero con lo fundamental. Y lo fundamental es entender qué necesitamos nosotros para poder trabajar con JavaScript. Existen diferentes maneras de poder trabajar JavaScript en un entorno de desarrollo. Primero, debemos entender algo muy importante de JavaScript, es que es un lenguaje totalmente interpretado. Cuando comenzó el tema de JavaScript o cuando se incursionó en el tema del desarrollo web, básicamente JavaScript tenía un único propósito y era facilitar la validación de información de nuestros documentos web. Digamos que JavaScript no tenía mayor importancia. JavaScript, como vemos, fue creado en el año 95. ¿Okay? Ese año, la empresa Netscape, que tenía un navegador llamado Netscape, en esos años solamente existían dos navegadores, Internet Explorer y Netscape. Era una competencia bastante fuerte entre estos dos señores. Cada uno de ellos luchaba por tener mejor soporte a nivel de desarrollo web. Llegó a tal punto de que cuando nosotros desarrollábamos a nivel de web, habían elementos que solo se soportaban en un navegador y el otro navegador no la soportaba. Por eso, los desarrolladores en esos años, siempre cuando se enfrentaban a algún proyecto web, siempre le especificaban al cliente, venga, nosotros le hacemos su desarrollo, pero solamente soportado en Netscape. ¿Por qué? Porque tenemos todas las funcionalidades, tenemos todos los métodos, tenemos esto, aquello, que nos hace más fácil y que hace que su sitio web sea muchísimo mejor. Entonces, desde las principales características que nosotros tenemos en JavaScript, tenemos que es interpretado y de alto nivel. Cuando hablamos de que es interpretado, es porque nuestro cliente se encarga de procesar cada línea de código que tenemos. Cuando hablamos de un cliente, estamos hablando a nivel de navegador, no estamos hablando de usuario. Recordemos que nosotros debemos diferenciar entre usuario y cliente. En este caso, el cliente es el navegador. Multiparadigma se soporta programación orientada a objetos funcional e imperativa. Pues digamos que la programación orientada a objetos en JavaScript no es que sea tan avanzada. Se pueden implementar elementos como clases y demás, pero digamos que para un lenguaje como estos, no es como tan eficiente el uso de la programación orientada a objetos. Para eso uno se migra a la evolución de JavaScript que se llama TypeScript. ¿Okay? Integración con HTML y CSS. Como bien sabemos, JavaScript es un lenguaje que hoy en día nos permite interactuar con nuestros documentos HTML, nos permite modificar el DOM, nos permite modificar ese árbol agregando elementos adicionales. También podemos interactuar con las hojas de estilos. Podemos agregar una regla de estilo, podemos eliminar una regla de estilos de nuestro documento. Maneja asincronía, es un tema bastante interesante que lo vamos a abordar cuando comencemos a trabajar todos los conceptos de Fetch API y peticiones o solicitudes HTTP. Obviamente, de lo que más busca uno es el soporte del lenguaje. Como es un lenguaje muy utilizado, pues hay una comunidad bastante grande que da soporte al lenguaje. Recordemos que hoy en día existe páginas especializadas en desarrollo web, como la del MDN Developer de Mozilla, que es una página bastante interesante, bastante confiable, sobre todo en información técnica. Tenemos varias situaciones que se nos pueden llegar a presentar al momento de estar trabajando con JavaScript. Y es que nosotros podemos ejecutar JavaScript desde nuestro navegador, pero también podemos hacerlo a través de un paquete o una aplicación, si queremos llamar la aplicación, que se llama Node.js. ¿Okay? Nosotros con Node.js podemos ejecutar directamente archivos de JavaScript. Ahí es cuando empezamos a entender que existe hoy en día frameworks
como Node, que nos van a permitir desarrollar nuestros backend usando Express, nos van a permitir trabajar con JavaScript. Por aquí tenemos que nosotros contamos con un paquete especial o con un programa especial llamado el NVM. El NVM básicamente es un administrador de versiones de Node. ¿Para qué se utiliza el NVM? El NVM hoy en día se utiliza específicamente para permitirnos a nosotros tener múltiples versiones de Node.js en nuestra máquina. Tradicionalmente, nosotros podemos tener una única versión de Node. El NVM nos facilita tal desarrollo proyecto, porque nos vamos a encontrar una barrera bastante grande y es que existen proyectos desarrollados en versiones antiguas de Node. Y si nosotros tenemos una versión reciente de Node, pues vamos a tener muchos inconvenientes. Entonces, si tenemos la última versión, va a haber incompatibilidad con ciertos paquetes. Tenemos que empezar a desinstalar Node y volver a instalar una antigua, mientras que con el podemos tener amplio soporte. Aquí pues tenemos la instalación. Aquí para los que son sistema operativo Windows, tenemos por acá un enlace donde este enlace nos va a llevar específicamente a la versión o al repositorio en el cual nosotros vamos a poder descargar la última versión. Fijémonos que es importante que cuando descarguemos algo de algún repositorio, pues tengamos presente que sea una versión reciente, obviamente que tenga soporte y que no tenga errores. ¿Listo? Perfecto. Nosotros nos vamos a encontrar con muchos conceptos en programación, tanto en JavaScript como en C Sharp, como en Java, cualquier otro lenguaje de programación, y estamos hablando de expresiones y declaraciones. Estos son conceptos básicos que debemos tener nosotros muy presentes a la hora de programar. Podemos decir que las declaraciones son sentencias que la creación de una variable. ¿Ok? Declaración. De una variable, función o clase. Como vemos aquí en este pequeño GIF animado, donde tenemos nuestro inspector del navegador, ¿cierto? Podemos ver que estamos declarando una variable, donde esa variable, ustedes van a empezar a notar que tiene una palabra reservada especial, que es la palabra let, que ya vamos a ver para qué sirve let. ¿Ok? Tenemos las expresiones. Las expresiones son sentencias que producen un valor. Entonces, cuando estamos hablando de una expresión, estamos indicando que por lo general las expresiones siempre vienen acompañadas de una operación matemática, que vienen acompañadas de alguna expresión lógica y demás. Al igual que cualquier lenguaje de programación súper avanzado, ¿cierto? JavaScript posee comentarios, pero por lo general siempre nosotros nos limitamos a los comentarios básicos. Y resulta que tenemos diferentes tipos de comentarios en JavaScript. Tenemos los comentarios en una sola línea. Los comentarios en una sola línea están marcados por la expresión de doble barra. Quiere decir que, como ustedes bien saben, un comentario es aquel contenido o texto que no va a ser, en este caso, interpretado. ¿Listo? Tenemos acá la declaración de una variable. En este caso, como vemos, normalmente en JavaScript se acostumbra a utilizar comilla simple, comilla doble, dependiendo de lo que quiera representar. Oye, dentro de ese estándar de escritura, siempre vamos a acostumbrarnos a escribir comillas simples. Nos va a permitir colocar caracteres adicionales, es un poco más flexible al momento de integrar parámetros y demás. Pero también nos vamos a encontrar con el tema de interpolación de variables.
que es un concepto muy importante que cobra vida en JavaScript. Tenemos los comentarios en múltiples líneas. Cuando hablamos de comentarios en múltiples líneas, encontramos que siempre va a iniciar con barra asterisco y va a terminar con asterisco bar. Entonces, aquí nos vamos a encontrar que podemos escribir un párrafo de texto. Normalmente, este tipo de comentarios nosotros los podemos utilizar en programación, poder especificar qué hace un script, poder colocar información de quién construyó el script, el objetivo del script, etc. Podemos tener comentarios de recordatorio, un to do y un fix me. Tenemos el comentario to do, que normalmente se puede utilizar para poder expresar que queda pendiente por hacer algo. ¿Sí? Así cualquier persona de nuestro equipo de desarrollo puede revisar y con este to do ya le indicamos que hizo falta por hacer. Incluso para nosotros mismos como desarrolladores, poder recordar en qué quedamos. ¿Okay? En ocasiones es muy común que nosotros dejemos mensajes como aquí quedé, pilas que hay que hacer esto, pero entonces lo podemos hacer con un to do. Y fíjense que tenemos un fix me, el cual me va a permitir poder especificar o indicar algún punto crítico de mi código que no esté funcionando. Entonces, también es importante que nosotros nos acostumbremos si es necesario colocar este tipo de comentarios para poder continuar, revisar o que nuestro equipo de desarrollo nos apoye con algo que nosotros no tengamos claro. Podemos documentar código. Esto es bastante interesante porque nos va a permitir a nosotros poder tener comentarios a nivel de función, ¿cierto? Donde esos comentarios podemos especificar parámetros que va a contener, en este caso, una función en JavaScript, donde vemos que aquí tenemos una función llamada suma, donde esta función recibe unos argumentos, pero para nosotros no es claro estos parámetros que me indican. Okay, entonces yo puedo establecer comentarios con arroba. Fíjense que arroba indico parámetro, parámetro, y si la función me retorna algún valor, pues especificar con un retorno. Esto va a servir en un momento dado cuando haga de la función. Normalmente Visual Studio nos ayuda con algún tipo de elemento visual con la descripción de la función. Y si tenemos comentarios, pues podemos visualizarlos. Ahora bien, nosotros podemos codificar en JavaScript directamente en la consola o podemos hacerlo en el documento HTML o podemos hacerlo desde un archivo externo. Vamos a comenzar a explorar de una manera muy simple la consola para que ustedes se den cuenta cómo nosotros podemos codificar directamente en consola. Realmente es muy sencillo de hacer, no tiene mayor complejidad. Y realmente la consola nosotros la vamos a utilizar explícitamente para validar mensajes de error, para ver qué está pasando con nuestros scripts, etc. Más no nos vamos a dedicar a programar en la consola, porque la consola es algo que es muy volátil. Es decir, podemos eliminarla, se cierra el navegador, se pierde lo que está ahí. ¿Listo? Entonces vamos a revisar esto. Tenemos por acá nuestro navegador web. Ya todos conocemos que con F12 podemos tener información de nuestro inspector de código. Es importante tener en cuenta que si ese inspector de código nos molesta, que sea muy pequeño, pues lo podemos redimensionar o incluso por acá lo podemos desacoplar. Entonces yo lo puedo sacar y lo puedo tener como una ventana única de trabajo. Y así pues voy a tener una ventana un poco más grande y demás. Pero es importante no olvidar acoplarlo nuevamente, porque si no lo acoplo nuevamente la siguiente vez, perdón, que ahora el navegador pues va a estar totalmente desacoplado. ¿Listo? Recordemos que aquí tenemos los elementos y por acá nos vamos a encontrar con la consola. Fijémonos que en la consola aquí aparece este
Este icono nos va a permitir limpiar la consola. Ok, entonces si yo escribo 4 por 4, me va a aparecer que es 16. Esto funciona muy similar al inlet de Python. Entonces empezamos a escribir pequeños códigos, expresiones en nuestro inlet, él automáticamente nos va mostrando esos resultados. Voy a minimizar acá. Entonces, por acá ya sabemos cómo podemos acceder a nuestro inspector. En Java, al igual que cualquier lenguaje, contamos con operadores lógicos, operadores de comparación, operadores matemáticos y demás. Vamos a revisar de una manera muy rápida algunos operadores antiguos que ya conocemos, como otros operadores que de pronto no conocíamos. Tenemos el operador de suma, se utiliza, pues ya bien sabemos, para poder sumar dos elementos. En ocasiones, cuando yo tengo elementos de tipo cadena, el suma se puede utilizar para concatenar, para unir dos cadenas de texto. La resta, la multiplicación, la división, tenemos el módulo, tenemos el exponente, tenemos el incremento, el decremento, tenemos la suma combinada, ¿cierto? La suma combinada significa que yo doy 9, vamos a mirar, 9 más igual a 2. Entonces, ¿qué sucede? Bailas, ¿por qué? ¿Qué error me está dando ahí? Desde este momento, ustedes deben empezar a entender los mensajes de consola, porque los mensajes de consola nos dan a nosotros una pauta muy importante a la hora de desarrollar. Ahí me está diciendo que hay un mensaje que me dice que la sintaxis es inválida. ¿Por qué? Left hand. ¿Ah? Porque no está definido una variable de asignación. No tengo una variable de asignación. Ok. Entonces le digo let número igual 9. Pero aquí yo le puedo decir número más igual a 2. Ya me va a dar 11. ¿Por qué me va a dar 11? Porque ya él me va a identificar que el resultado de la operación va a ser asignado a una variable. ¿Listo? Entonces tenemos resta combinada, multiplicación combinada, división combinada y módulo combinado. Realmente, si podemos revisar, estos operadores son muy comunes en la mayoría de lenguajes de programación. Recordemos que cuando construimos expresiones matemáticas, debemos tener en cuenta la jerarquía. ¿Ok? Recordemos que la jerarquía nos va a indicar a nosotros qué se va a resolver primero en una ecuación o en una expresión. Si nosotros no tenemos en cuenta la jerarquía, vamos a tener resultados poco deseados. Y estos resultados pueden influir de manera drástica en alguna decisión que tengamos que tomar en nuestro programa. Entonces tenemos que los paréntesis, que es lo primero que se resuelve, luego viene la exponenciación, luego viene la multiplicación, división, módulo, suma, y por último, a nivel más bajo, tenemos la resta. Tenemos los operadores de comparación, donde sabemos que los operadores de comparación en la programación lo vamos a utilizar, su nombre lo indica, para comparar elementos, llámese variables, llámese expresiones. Tenemos el doble igual, que simplemente me va a indicar una comparación entre dos elementos. Fijémonos aquí algo bastante curioso. 5 igual a 5 entre comillas doble. Él me va a decir verdadero. Ustedes pensarán, pero ¿por qué me da verdadero? No debería dar error. Pero resulta que en JavaScript él asume automáticamente que son dos valores iguales, sin importar si uno es numérico y el otro es cadena.
tenemos el triple igual, me da falso. ¿Por qué? Porque el triple igual es una comparación de igualdad estricta. Quiere decir que los valores que estoy comparando o los elementos que estoy comparando son iguales tanto en su valor como en su tipo de dato. Quiere decir, está verificando que esos dos 5 sean iguales y que sean de tipo number. En este caso no se cumple. Tenemos el diferente, estrictamente diferente, el mayor, mayor igual, menor y menor igual. Bien, nosotros podemos realizar operaciones de asignación en JavaScript, pero hay operaciones de asignación que podemos hacer de forma encadenada. ¿Qué quiere decir esto? Fijémonos que acá tenemos tres variables, donde acá tenemos que le estoy asignando a A, le estoy asignando el valor de B, a B le estoy asignando el valor de C, y a C le estoy asignando el valor de la expresión. Al final podemos determinar que los tres elementos tienen el valor de 4. Entonces vamos a mirar. Voy a llevar esto para la consola. Me dice 4. Y vengo por acá, control C, y pegamos acá. Por acá, regálame. Y la embarco. Un segundo. Regáleme un momento. Qué pena, es que tenía el navegador en un lado y la pantalla de la ventana del inspector en otro. Entonces, viene la pregunta. ¿Qué función cumple alert en JavaScript? La función alert me permite mostrar una ventana de diálogo en JavaScript con un mensaje específico. ¿Listo? Aceptar. Sin embargo, voy a dejar a este señor por acá por si acá lo necesitamos. Tenemos los operadores lógicos. Al igual que todos los lenguajes de programación, tenemos los operadores que me van a permitir poder concatenar o unir expresiones. Tenemos el operador AND, que son en doble ampersand o la doble I. Recordemos que el operador lógico I es verdadero si y solo si las dos expresiones son verdaderas. Tenemos el OR, que está representado por la doble tubería. Y tenemos el símbolo de admiración, que me representa la negación. Entonces, recordemos que estos operadores son fundamentales en la toma de decisiones en nuestros programas. Y es importante que nosotros tengamos una visión clara de cómo funciona cada uno de ellos. Tenemos las variables. Las variables, ustedes las han identificado. Básicamente podemos decir, y seguimos manteniendo el concepto, que una variable es un espacio reservado en memoria, que me permite almacenar un valor de forma temporal. Ya mientras que nuestro programa se está ejecutando, o en este caso, mientras que está el navegador abierto. Podemos decir que una variable puede cambiar durante la ejecución del programa. Como vemos en este ejemplo, tenemos aquí una cajita que me representa esa variable, una variable llamada mensaje, a la cual le estamos asignando el valor de hello. Y como vemos, si hacemos un cambio en ese valor de variable, ¿qué sucede? El valor anterior es eliminado y se almacena el nuevo valor.
en caso de que hagamos una asignación. Ahora sí, con las variables viene un tema muy importante que es la declaración de las variables en JavaScript. Lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de definir las variables son varios elementos. El scope y el hoisting. Son términos de pronto nuevos, de pronto el hoisting es nuevo. El scope es el alcance de definición de la variable, es el ámbito. Si mi variable tiene un ámbito local o un ámbito global. Este término del scope de una variable se maneja en todos los lenguajes de programación, aunque en todos los lenguajes voy a tener variables locales y variables globales. Dice que permite una redeclaración y el hoisting. Las declaraciones, en este caso de una variable con var, se elevan al principio del ámbito. Esto significa que puede usar la variable antes de declararla, aunque sea un valor undefined. Entonces, tenemos que curarnos nosotros en salud en el momento de definir estas variables. ¿Listo? Tenemos acá dos variables, una llamada nombre, one, otra variable llamada nombre, llamada Ana. Fijémonos que en un programa normal, ¿cierto? Cuando hablamos de un programa normal o un lenguaje normal como C#, por ejemplo, si yo llego a hacer esto, el lenguaje me va a decir, stop, amigo, usted está redeclarando la variable. Eso no lo puede hacer. Aquí en JavaScript se puede hacer. ¿Listo? Pero nosotros, como buscamos tener buenas prácticas, no lo vamos a hacer. Tenemos la palabra let. Let tiene un alcance definido a nivel de bloque. Dice, lo que significa que solo es accesible dentro del bloque de llaves. ¿Listo? En donde se declara la variable. No se puede redeclarar. Es decir, con let, JavaScript me va a decir, hombre, ya esa variable existe. No la puede declarar nuevamente. O sea, que si yo le digo let a dos puntos, perdón, que es coma, punto y coma. Me va a decir, pero, y entonces, ¿por qué? Resulta que nosotros cuando usamos JavaScript debemos habilitar algo que se llama el modo estricto. Y eso lo vamos a hacer más adelante cuando estemos trabajando en nuestros scripts. Voy a volver a definirla y ahí está. Porque estamos trabajando en el modo inspector y acá es como si estuviéramos trabajando de manera volátil. ¿Okay? Tenemos la palabra reservada cons. Cons me va a representar a mí una constante. ¿Okay? Me va a representar una constante. Recordemos que cuando hablamos de constantes, estamos hablando de variables que son inmutables. La palabra inmutable significa que esa variable no va a cambiar después de haber sido declarada y asignada. Quiere decir que es un valor único. Tenemos aquí nuestro ejemplo de pi. Nosotros podemos tener diferentes formas o convenciones de declarar una variable. Hay tres formas tradicionales que se conocen hoy en día. La primera es la famosa camel case. La segunda es snake case. Y la tercera es screaming case. ¿Cuándo usamos una o cuándo usamos la otra? Normalmente para variables se utiliza camel case y para constantes se utiliza screaming case. Ojo con eso. Siempre el estándar es este. Llámese JavaScript, llámese TypeScript. Llámese Java. En ocasiones en Java también aplicamos este concepto. Entonces, nosotros en nuestros archivos siempre vamos a tener variables de tipo camel case. Es obligatorio. Tenemos por acá
tipos de datos. Tenemos tipos de datos primitivos. Cuando hablamos de un tipo de dato primitivo, son aquellos tipos de datos simples. Dentro de esos tipos de datos primitivos tenemos el number, que en JavaScript el number se utiliza para poder identificar tipos de datos enteros, flotantes, decimales y doble. Quiere decir que en JavaScript no tenemos un float, no tenemos un double, ¿ok? Entonces tenganlo presente. Tenemos el string, que me identifica una cadena de texto. Tenemos el booleano, tenemos el nulo y el undefined. Fijémonos que aquí aparece indefinido. ¿Qué significa? Representa una variable que ha sido declarada, pero no tiene un valor. Null representa la ausencia intencionada de un valor. ¿Ok? Si yo vengo y le digo acá, a leer, edad, edad no está definida. ¿Ok? Edad no está definida. O sea, me está dando un valor que nulo o undefined. Nulo, porque la variable no existe. Tenemos en JavaScript, además de tipos de datos simples, tenemos tipos de datos complejos. Cuando hablamos de tipos de datos complejos, estamos haciendo referencia a tipos de datos especiales como los objetos. Tenemos los objetos literales, que son una colección de pares de clave-valor. Lo que nosotros en ocasiones en algunos lenguajes, como Python por ejemplo, conocemos con el nombre de diccionarios. Aquí en JavaScript reciben el nombre de objetos literales. Tenemos los arreglos, los array, que están representados por paréntesis cuadrados, donde cada valor está separado por una coma. Al igual que en cualquier lenguaje de programación, nosotros podemos convertir tipos de datos. La conversión de tipo de datos me va a hacer cambiar un valor de un tipo de dato a otro tipo de dato. Como por ejemplo aquí tenemos toString. Este señor me va a permitir convertir un valor numérico, por ejemplo, a una cadena. Y aquí nos vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos una variable value, donde vamos a imprimir alert, me dice booleano. Entonces, fijémonos que aquí aparece algo muy importante. La palabra reservar type of en JavaScript la vamos a utilizar para poder obtener el tipo de dato de una variable. Tenemos aquí value, string value. Acá básicamente lo que estamos diciendo es que tome el valor o la variable value y conviértala a un string. ¿Okay? Estoy haciendo una conversión. En programación existen dos tipos de conversión, implícita y explícita. Implícita es cuando el lenguaje es capaz de inferir el tipo de dato, porque es compatible el uno con el otro. Ejemplo, yo tengo un entero y tengo una variable de tipo doble. Implícitamente él podría llegar a convertir ese entero a un doble. Tengo un valor entero que está representado como un string y quiero asignarlo a una variable number. No lo puedo hacer porque implícitamente yo no puedo convertir un string a un número. Entonces tengo que hacerlo de forma explícita por medio del método number o por medio de otro tipo de estrategias que vamos a ver ahora más adelante. Tenemos el toNumber, que es lo que mencionábamos. JavaScript en ocasiones es muy alcahueta con nosotros y él asume muchas cosas. Dependiendo del operador, nos va a representar unos valores. Voy a cambiar acá. Entonces, voy a reemplazar este señor
un término, vamos a ver ahora que es console.log. Control C, y pegamos acá. Entonces, fijémonos que JavaScript va a inferir que 6 dividido en 2 es 3, dependiendo de la operación que yo haga, y va a tomar los valores. Pero, ¿qué pasaría si yo hago esto? Va a decir, claro, sí, señor. En ese momento usted tiene dos cadenas, pero no significa que la voy a sumar. Usted me está pidiendo que concatene dos valores de tipo string. ¿Sí ven? Entonces, dependiendo de la operación matemática que yo estoy asignando, del operador que tenga, pues él me va a decir, oiga, todo bien. ¿Qué pasa si yo hago esto? Me va a dar falso. ¿Por qué? Porque 6 no es igual. ¿Qué pasa si yo le hago esto? Me va a dar true. Entonces, ¿qué pasa si vengo y hago esto? Me va a dar falso. Porque los dos elementos no son estrictamente iguales. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos una variable llamada str, donde le estoy asignando el valor de 1, 2, 3, donde pues acá hago un alert. Entonces por acá tenemos number, que es una clase, un tipo de dato. Nosotros podemos usar el number para definir tipo de dato, pero también para establecer la conversión. En JavaScript tenemos el parseInt, que me permite convertir también a enter. Todo depende de cómo queramos utilizar nosotros la conversión. Por lo general se utiliza number. En ocasiones number no es válido, entonces tenemos que usar el integer.parse, muy parecido a Java. Bien, acá, por ejemplo, estamos visualizando, tenemos este pequeño ejemplo, donde yo tengo la ejecución a través de Node. Pongámosle cuidado. Voy a hacer lo siguiente para poder revisar esto. Aquí tenemos un archivo JavaScript típico. Lo que voy a hacer es copiar este código dentro de mi contenido. En este caso, pues, yo no podría ejecutar este archivo JavaScript directamente, porque no hay manera, porque este señor es interpretado. Entonces, puede llegar a utilizar Node. Pero importante pues, tener en cuenta que Node debe estar configurado en nuestras máquinas. Entonces uno puede decir Node versión. Así, sí señor, usted tiene la versión 22 de Node. Entonces usted puede decir Node y ejecuta el archivo intro, vamos a mirar 01.js. Entonces me dice, amigo, si tiene un error, alert no se puede ejecutar, porque él no lo va a detectar. Okay, entonces, acá le voy a decir console.log, le voy a decir console.log, por acá, y ahora sí me dice que el primer valor es string y el segundo valor es numérico. ¿Por qué? Porque hicimos la conversión. ¿Listo? Tenemos el toBoolean, que es para convertir a booleano, pues en el dado caso que necesite convertir un valor. Recordemos que el valor de 1 y 0 es representado como verdadero o falso. Tenemos la interpolación de variables. La interpolación de variables es un tema muy utilizado en JavaScript. Nosotros, como buena práctica, nunca vamos a utilizar el operador suma para interpolar variables o para unir variables. Siempre vamos a utilizar el backtick. Entonces, yo les recomiendo
para evitar complicaciones mentales, hay un elemento que se llama backticks. Ustedes pueden instalar esta extensión y dice que cuando ustedes tomen y escriban la palabra versus llaves, les va a aparecer el backtick. Porque en ocasiones surge la dificultad de que no tengo el backtick, ¿cómo lo busco? Entonces, esta es una solución bastante interesante donde nosotros podemos decir console.log, abro paréntesis, si pongo el signo pesos, entonces yo podría escribir acá. En este caso, creo que no me lo está reconociendo porque por acá creo que no he escogido un perfil. ¿Ok? No tengo, vamos a mirar si lo tengo es en web, pero más. Es importante que tengamos presente esto, que la extensión esté instalada en donde la necesitemos. Vamos a mirar, vamos a instalarla, no la tengo instalada, seguramente la tengo en otro perfil. Es importante que en el perfil que la tengamos, lo estamos aplicando, pues la tengamos configurada. Vamos a mirar si funciona o no funciona o nos están engañando. En este caso, fíjense que no me está aplicando el backtick. Venga, pero ¿por qué? ¿Será que la consola, la función console no me lo permite? No sé, voy a experimentar por acá. LED, mensaje, vamos a mirar. Si es porque lo estoy colocando donde no debo. Bueno, parece ser que no nos está funcionando la extensión como debería ser. Entonces, voy a mirar, vamos a revisar qué dice, si es que la estamos usando mal. Y debo colocar debo colocar la expresión. Pues, vamos a mirarlo. A ver, comilla simple, a ver, y ya la cambió. ¿Listo? Entonces el problema era que no estábamos colocando la comilla simple. Entonces vamos a mirar acá, comilla simple, ponemos signo pesos y acá. Entonces aquí ya pongo el nombre. Pongo el valor es tal cosa. El backtick es para hacer interpolación de variables. Quiere decir que yo puedo colocar texto y dentro de ese texto puedo colocar variables. Es como cuando en Python hacíamos la interpolación de variables con la F. Es lo mismo, lo que pasa es que aquí se utilizan los backticks. Entonces, si acá vuelvo a ejecutar esto, pues me va a decir el valor es 1, 2, 3. ¿Ok? Porque estoy interpolando la variable número, num, con el texto. Entonces recordemos que la extensión, corrigiendo, debemos colocar primero comillas simples y entre las comillas simples colocar el signo pesos y las llaves. Ojo, esta extensión no es necesaria. Solamente en caso de que no tengamos disponible en nuestro teclado el backtick, que suele suceder que en algunos teclados pequeños no lo tenemos. Y es empezar, necesitamos mapear el teclado para poder, o como muchos hacen, entran a Google, escriben backtick y copian y pegan el backtick. ¿Ok? Para que no seamos tan novatos, entonces ya sabemos que está la extensión backtick y la podemos usar.
Entonces, la interpolación de variables que me permiten tener una mejor legibilidad en mis expresiones. ¿Ok? Podemos tener la posibilidad de tener expresiones dentro de cadenas. ¿Cómo así? Sí, yo puedo decirle y su de 2, qué sé yo. Puedo tener acá, pues, un 2. Acá vamos a mirar. Entonces puedo combinar y armar expresiones dentro de mi texto. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos el operador typeof, que ya lo vimos, ¿cierto? Que se utiliza para retornarnos el tipo de dato que está contenido en una variable. ¿Es importante? Sí, es importante, sobre todo cuando nosotros estemos validando los datos de una variable. Que si yo quiero determinar si el valor que el usuario me ingresó es número, que si es texto, que si es esto, que si es lo otro. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo utilizar el typeof para hacer estas validaciones. Bueno, ya con esto vimos una pequeña introducción amplia de lo que es JavaScript, de los principios de JavaScript. Hicimos un repaso muy general de conceptos básicos de programación y ya en la siguiente clase pues abordaremos ya los temas un poco más complejos.